tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. 21:31 minutos en la República Argentina. Hasta las 23 hacemos una nueva edición de Cuestión de Fondo, ya en este mes de mayo, donde se va achicando el tiempo para las elecciones del 9 de junio en la provincia, ¿no? Obviamente vamos a hablar de cosas vinculadas a la política, pero también el programa va a tener un perfil vinculado a lo social, a lo judicial. Hoy, digamos, entre ayer y hoy, yo creo que se conoció lo que es la principal información judicial de las últimas 24 o 40 horas, digamos, ¿no? Que es los pedidos de condena para este señor, Gustavo Rivas. A ver si lo muestra la imagen. Que ahora deberá esperar la sentencia, ¿no? El 22 de mayo. Los fiscales pidieron 25 años de prisión, que será domiciliaria por la edad del señor, y con una pulsera electrónica, tobillera electrónica en realidad. Y los abogados pidieron 7 y 7 años y medio, los abogados querellantes. Obviamente el abogado jurado pidió la absolución. Fue algo sorprendente como hoy el doctor jurado trató de alguna manera desvirtuar o descalificar a algunas de las víctimas, diciendo de que mantenían relación con Rivas. Evidentemente el doctor jurado no ha leído nada de la causa Ilarraz, ni de la causa Broggi, ni de la causa Moya, digamos, donde en esos juicios quedó demostrado que todo perverso, todo corruptor de menores, si hay algo que le obsesiona es no cortar nunca el vínculo con su víctima. Y en consecuencia son conductas que se fueron repitiendo, digamos, en todos los juicios. Y hoy el doctor lo plantea como una contradicción, como una... Pero bueno, ahora queda todo en manos del tribunal para determinar la responsabilidad de este hombre en el caso de corrupción de menores más grave de la historia de Entre Ríos, sin duda, y fuera del territorio, ¿no? ¿Qué más? Hoy Bordet se reunió con Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, para analizar, digamos, estos puntos de acuerdo que ofrece que pone a consideración el oficialismo nacional, que ha tenido adhesiones y rechazos, digamos, en nuestra provincia, hablando con diferentes dirigentes, todo plantean esta cuestión como que le pasó el momento a Macri para hacer este planteo. Pero claro, lo que pasa es que en el medio está nuestro país, está nuestra provincia, está la necesidad de esos mensajes que espera la gente en el sentido de que oficialismo y oposición traten de acordar algunas cuestiones, digamos, ¿no? Bueno, mientras tanto, obviamente no aparecen, nadie muestra las fichas de oficialismo y oposición sobre quiénes van a ser los candidatos, ¿no? Todo indica que en Cambiemos De Angeli se va a presentar nuevamente, lo ofrecería nuevamente. Y en la provincia aparece Sergio Uribarri y aparece Blanca Osuna. El tema es quién va de candidato a senador y quién va de candidato a diputado nacional, que es un punto en cuestión. Por allí aparecía la figura de Jorge Busti, que decía que a él le interesaba, pero Busti en las últimas horas, por lo menos en las últimas horas, está decidiendo no participar de una posible
de unas posibles elecciones PASO. Es más, en las próximas horas creo que se va de viaje al exterior, ¿no? Lo que sí espera Busti es qué suceda en Córdoba este fin de semana, qué sucede con Juan Carlos Schiaretti, un hombre que hoy por hoy aparece vinculado al peronismo federal, que después de este domingo se verá qué pasa, digamos, con ese peronismo federal. Mientras mañana Cristina Fernández hace la presentación de su libro, Sinceramente, en la Feria del Libro, y lo que se va a entender como un lanzamiento simbólico, ¿no?, de su candidatura. Esta noche vamos a hablar de la causa contratos. Usted va a poder ver, creo que fue el único medio que aceptó una entrevista a la procuradora adjunta, la fiscal anticorrupción, la doctora Cecilia Goyeneche. Vamos a hablar de narcotráfico con el subjefe de la policía de Entre Ríos, el comisario José Alejandro Laumann. Sin dudas, el hombre, siempre lo decimos, el hombre que más sabe de narcotráfico en la provincia, porque ha sido su especialidad desde oficial muy joven. Y de hecho estuvo al frente de toxicología de la provincia en algún momento, ¿no? Todo esto y mucho más a partir de ahora. Antonella, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Esta noche en Cuestión de Fondo, barrios VIP. Una ordenanza prohíbe la construcción de barrios cerrados. Aún así, no ha sido un impedimento para su instalación. En Paraná existen cerca de 6 emprendimientos inmobiliarios residenciales y privados. En instantes te vamos a mostrar cuáles son. Contratos truchos. Goyeneche rompió el silencio. La titular de la Oficina Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, habló en exclusivo con Cuestión de Fondo sobre su desvinculación de la causa por los contratos truchos y explicó su relación con uno de los imputados. Pobreza y barrios olvidados. Viven en zonas que nadie parece registrar, calles y cloacas rotas, falta de luminarias, arroyos desbordados y pastizales sin cortar son parte de la postal de todos los días. Hoy, en Cuestión de Fondo, un recorrido por 4 de los barrios más vulnerados de la provincia. Bien, ¿cómo andan? Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Bien, Agarro no lo dejaron salir, digamos, de Gualeguaychú, pero ocupó ya su lugar igual. Va a estar en la próxima semana. Interesante, digamos, este planteo, ¿no? Ayelén fue a ver los barrios más pobres de la ciudad, los barrios donde parece que la clase política no se entera que existen, digamos, ¿no? Y la contracara, Juan Cruz, fue a ver los barrios más privilegiados, ¿no? Ya vamos a entrar en tema con ellos. Un fragmento del reportaje a la fiscal Goyeneche, a ver. Usted, doctora, decidió irse de la causa de los contratos truchos legislativos. ¿No tendría que haberlo hecho antes, tomar antes esta decisión? Yo no podía ir antes. Yo en la función de investigar delitos, para mí hubiera sido muy fácil irme al principio, la verdad. Nosotros detectamos que estaba Opromola en la causa en las primeras semanas de la investigación. A las 2 semanas de abierta la investigación estábamos allanando el estudio contable. Este vínculo previo, que en realidad era una relación de amistad de mi marido, no mía, digamos, con Opromola, nada de eso implicaba ningún obstáculo para la investigación. Bien, estamos en vivo hasta las 23. Habíamos anticipado la presencia del subjefe de la Policía de Entre Ríos, el comisario general José Alejandro Laumann. ¿Cómo le va, comisario? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches para usted y para la teleaudiencia. A ver, Laumann, ¿cuánto lleva la ley de narcomenudeo? Mañana cumple un año. Un año. Exactamente. ¿En qué se avanzó y en qué no se avanzó en este año? A su entender, digamos, en función de su experiencia. Bueno, en lo que se avanzó es en quitar
a la figura del narcotráfico en general a través del narcomenudeo sustento logístico. Hemos quitado vehículos, 63 vehículos, motovehículos, equipos de comunicación, todo lo que hace al soporte logístico de este tipo de delito. 400 personas detenidas, aproximadamente, 413 personas detenidas, y un avance importante en la lucha contra el sustento económico, que es la base del delito de narcotráfico. Creemos que ha sido muy exitosa la lucha. ¿Hay un cálculo económico? Aproximado, como para que la gente tenga una idea, digamos. De base, o sea, de base, lo que se ha secuestrado de base son alrededor de 3 millones de pesos en plata en efectivo. Pero eso es dinero en efectivo, sin tener en cuenta las connotaciones económicas, los bienes, que iba a tener todas estas organizaciones delictivas en el contexto del tráfico de estupefacientes, ¿no es cierto? Lo que iba a generar eso. Tenemos lo que secuestramos, la proyección está por verse todavía de lo que iba a hacer ese capital volcado al delito. ¿Quedaron al descubierto, digamos, con la aplicación, con el trabajo de ustedes, digamos, nuevas zonas del narcotráfico en los últimos tiempos o eso se mantuvo, digamos? O sea, las zonas que ustedes tenían determinadas se mantuvieron o aparecieron otras. No, nosotros creemos que no solamente se desestabilizó la estructura en general y eso hizo que se cambiara la dinámica. Ellos tuvieron, las organizaciones dedicadas al narcomenudeo tuvieron que cambiar su metodología y eso las desestabilizó. Eso fue un factor determinante para la fuerza policial que actuó rápidamente sobre ellas. Las sacó de su estructura, las hizo vulnerables. Y en ese sentido no solamente se combatió la que ya sabíamos que existían, sino también que se combatió, y con éxito, a las que aparecieron en muy poco tiempo. Bueno, pero esas que aparecieron, ¿dónde se ubicarían? Sí, se ubicaron en distintos barrios de la ciudad. En Paraná. De Paraná, de Concordia, de Concepción del Uruguay, de las grandes urbes de la provincia. Y también en otras ciudades de menor valor demográfico. Pero fueron rápidamente detectadas porque tuvieron que salir de una cobertura que se tenía y fueron expuestas. Al exponerse, fueron detectadas y fueron abatidas con éxito estas microorganizaciones que se dedicaban a la venta por narcomenudeo. ¿Y cuánto pudieron avanzar en los controles en zonas muy difíciles, ¿no? Como los de la costa, ¿no? O sea, La Paz, Hernandarias, Santa Elena, Villa Urquiza. Porque usted me puede decir, eso es jurisdicción de prefectura. Pero uno que le conoce la historia a usted, digamos, en el tema de avanzar con el narcotráfico, ha sido una de sus obsesiones, una de sus preocupaciones, esta zona, digamos, ¿no? De ver cómo, fundamentalmente creo por la relación con Santa Fe, digamos, hay una especie de agujero negro, son zonas muy, muy extensas, de mucha vegetación, de mucha isla. Sí, se ha conseguido algunos secuestros en zonas ribereñas por parte de la policía. Nosotros apostamos fundamentalmente a la formación de nuestros hombres y nuestros cuadros. En ese sentido estamos formando y hemos formado y ha dado resultados porque han secuestrado material estupefaciente, por ejemplo, la Policía Rural, la Dirección de Prevención de Delitos Rurales. Se lo ha capacitado con cursos, eso ha dado sus buenos resultados hasta el momento. En el control de esas zonas conflictivas. ¿Quiere decir que antes no había ocurrido, digamos, estas cuestiones? El personal policial tenía una formación general. No, me refiero a delitos rurales, específicamente. Pero ellos, digamos, han trabajado en algunas pesquisas en cuanto a... Por supuesto, porque son los hombres que están en el área, en el terreno de nuestra institución, que son conocedores del terreno. Justamente nosotros por eso le dimos cursos, los formamos, los instruimos sobre el delito de narcotráfico. O sea, aunado con su experiencia, con su conocimiento del terreno, más la formación específica en lucha contra el narcotráfico, nos está dando buenos resultados. Bueno, pero a ver, le insisto con esta zona. Villa Urquiza sigue siendo noticia, digamos. O sea, en los últimos días se vieron cargamentos de marihuana flotando en las costas, digamos, ¿no? ¿Hay más custodia policial, digamos, en esos lugares para
Porque uno ve que es como que esto no se corta, porque de que las embarcaciones paraguayas transiten y sigan arrojando paquetes como hace 20 años, o sea, lo demuestran estos paquetes también, como que hay una vinculación muy fuerte, digamos, con sectores que van pasando por allí, que van navegando por allí, está claro, ¿no? Sí, por supuesto. También se tiene que entender que esto excede el accionar policial de nuestra policía en el sentido del control. Bueno, pero por de eso las lo vamos a... A ver, el destacamento de Villa Urquiza, ¿cuánta gente tiene? No, el destacamento de Villa Urquiza tiene... 5 tipos, 10 tipos. No, son más personas por guardia, ¿no? Ajá. Pero ellos hacen un control sobre la costa, no pueden hacer un control sobre el cauce del río. Está bien. Y las embarcaciones se movilizan. Pero ellos sobre el tienen, cauce digamos, o del río. sea, así como no tenemos nosotros los periodistas información de decir, bueno, pasó tal buque y arrojó tal... O sea, esa información también la ve la policía. A eso me refiero si usted, digamos, no puso más gente capacitada para, bueno, a ver cómo trabajamos con esto. Sí, O sea, sin entrar al agua, obviamente, porque es prefectura. Sí, sí. Inclusive la información que nosotros tenemos de esas maniobras son brindadas a las fuerzas federales, que son los encargados del contralor de esa zona. Y se hacen reuniones al respecto y se cruza información. En algunos casos se han obtenido resultados y en otros no, pero se está trabajando permanentemente sobre eso, en el cruce de información, que es fundamental. ¿Y cómo trabajan con otras conexiones de río, como con Rosario, o sea, de lo que pasa Rosario Victoria, Rosario Diamante, que se sabe de que son 2 lugares de ingreso? Sí. Nosotros controlamos los ingresos, pero también debemos controlar el desarrollo y las rutas comerciales del narcotráfico dentro de la provincia. A veces hay muchos procedimientos que se realizan en el interior de la provincia que vienen siendo seguidas, son cargas controladas, vienen siendo seguidas por las fuerzas provinciales nuestras o en colaboración con fuerzas federales. Hemos hecho muchos procedimientos con fuerzas federales, justamente siguiendo el derrotero de estas cargas, y bueno, con buenos resultados. Se han hecho procedimientos de sustancia estupefaciente que ha venido a Rosario y la hemos secuestrado en Concordia, por ejemplo. Claro. O sea, no es solamente el control de ingreso a la provincia, sino seguir la sustancia para no solamente efectuar un secuestro, sino también para derribar o para poner a buen recaudo una organización delictiva. ¿Y qué pasa con las zonas limítrofes, digamos, de Uruguay? Colón, Gualeguaychú, Concordia. Bueno, esas zonas son zonas... Más allá de que esté dependiendo de la estructura del gobierno nacional, digamos. Pero a usted le consta que son lugares también de ingreso, digamos, a través de embarcaciones fundamentalmente. O sea, la semana pasada Luciano aquí denunció cómo estaba funcionando el negocio del contrabando, digamos, ¿no? A través de embarcaciones que iban y venían, digamos, ¿no? Sí, por supuesto. Esas ciudades tienen una característica. Son grandes urbes provinciales con la circunstancia de que son ciudades de frontera, con todas las características de una ciudad de frontera. Con esos delitos que están a la espera para cometerse. En ese sentido, nosotros venimos trabajando muy bien con Gendarmería Nacional, muy bien venimos trabajando. Hay un cruce de información permanente y una colaboración. Se han hecho muchos procedimientos en conjunto con Gendarmería, fundamentalmente, Prefectura y Policía Federal. No solamente controles y procedimientos de rutina, no, procedimientos ordenados por los juzgados federales a buen recaudo, y se ha puesto justamente algunas de estas organizaciones, se las ha desmantelado totalmente. El gobierno nacional, y en especial la secretaría que lidera Bullrich, la doctora Bullrich, insiste mucho, incluso hasta han hecho pegatinas de afiches en nuestra capital del combate al narcotráfico y sus resultados, ¿no? ¿Se ve eso, digamos? O sea, ¿se ve en la provincia de que se trabaja de otra manera, digamos, las fuerzas nacionales hay un mayor control? ¿Usted nota que hay una mayor rigurosidad, digamos, para con los sectores narcos? Nosotros hemos notado eso en forma contundente. Hemos notado que justamente el accionar de las fuerzas federales en la frontera
que ha subido el control y estos operativos ha mermado mucho el tráfico de estupefacientes de ingreso a la provincia. Lo hemos visto. Ha bajado sensiblemente el tráfico en vehículos, sobre todo, y en las rutas. Por supuesto, el tráfico continúa, pero es algo que nos ha llamado poderosamente la atención, cómo se ha convertido en un bien escaso en muchas ciudades, por ejemplo la marihuana, que se ha controlado muchísimo en la zona norte, en Corrientes y Misiones, gracias al accionar de las fuerzas federales. Yo creo que ha sido un buen accionar, una buena operatividad, y se le ha dado una carga justamente principal y muy fuerte en la lucha contra el narcotráfico a las fuerzas federales. Hoy por hoy hay muchos jefes narcos detenidos, procesados y condenados en causas. Se está hablando de jefes narcos fundamentalmente de aquí de Paraná, ¿no? ¿Lograron reinventarse las bandas, especialmente en la capital provincial, o esos jefes presos siguen siendo líderes desde la cárcel? Bueno, hay organizaciones mixtas, ¿no es cierto? Hay grupos que siguen siendo fieles a sus líderes naturales o líderes de siempre, y hay otros que se han reinventado, o sea, la estructura se ha reinventado. No obstante eso, nosotros hemos notado que se ha fragmentado muchísimo. O sea, el accionar de la lucha contra el narcomenudeo ha fragmentado muchísimo las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Y eso a nosotros nos favorece, porque estamos viendo no un frente organizado, sino un frente más desestructurado, menos organizado, con menos capacidad operativa, con menos capacidad económica, y, como le dije anteriormente, fuera de las estructuras que antes lo protegían. Ahora son más fáciles es más fácil accionar sobre ellos y controlarlos, y eventualmente, por supuesto, ponerlos a buen recaudo de la justicia. Una última, Laguna, y piense bien lo que me va a responder, En las últimas campañas electorales de ejecutivas, los sectores del narcotráfico estuvieron muy cerca de candidatos del oficialismo y de la oposición. ¿Está? O sea, es conocido de que hoy por hoy Sergio Barisco, el intendente, está procesado por una causa del narcotráfico. O sea, es como que hay mayor dinero, las estructuras políticas barriales precisan de esos líderes narcos que a su vez por allí están camuflados en comisiones vecinales. ¿Esto cómo lo han controlado o lo han mirado en las elecciones PASO y en lo que viene ahora? ¿O eso hay una orden de no inmiscuirse? No, no hay ninguna orden de no inmiscuirse, al contrario. Siempre la directiva que nos ha dado el Ministerio, la doctora Roser Romero, ha sido perseguir y seguir en la investigación de estas unidades delictivas. O sea, no hay ninguna orden ni por cerca de eso, al contrario, se nos insta a seguir investigando. En relación a eso, el narcotráfico siempre busca parasitar al poder, y entiéndase al poder en todos sus aspectos. A ver, le insisto, usted ha visto, digamos, estos fenómenos los ha visto en las elecciones del 95 para acá, para tomar, digamos, usted ve que después del episodio Barisco, ¿cambió algo? O sea, y ojo, no quiero hablar no estoy hablando de un partido en particular, porque yo veo que las fichas las mueven detrás del oficialismo gobernante, como así también detrás de la gente de Cambiemos. O sea, ellos se mueven. Donde pueden estar, se acomodan. Por eso le insisto. O sea, ustedes ven que siguen haciendo los mismos mecanismos de elecciones anteriores. Estoy hablando desde ellos, no desde qué hace el dirigente o el candidato. No, le vuelvo a reiterar, el narcotráfico siempre busca parasitar al poder, desde las organizaciones más básicas hasta las superiores. O sea, se nutre y se monta sobre las estructuras de poder. Eso siempre es así, es históricamente así. Y busca hacerlo desde todas. ¿Pero pasa en Paraná únicamente?
Eso pasa en el mundo. No, ya sé, pero estamos hablando de esta provincia. Sí. ¿Pasa en Paraná? ¿Ustedes lo vieron también en Concordia o en algún otro lugar? Nosotros lo vemos en todos lados a eso, que hay intereses creados, digamos, de las estructuras del narcotráfico para parasitar a las estructuras del gobierno. ¿Y les ha tocado advertirle a algún hombre de la política, decirle, ojo? No, nosotros en general no advertimos a nadie. Nosotros lo que hacemos es actuar acorde a la ley. No vamos a advertir a nadie. Cada persona es responsable de sus actos y sabrán si tienen que en algún momento responder ante la ley o no. Nosotros somos policías, somos hombres jurados y hemos jurado defender la ley, la Constitución, la República. Y en ese caso, si a nosotros un juez federal o provincial nos da la directiva de actuar, vamos a actuar, no vamos a advertir a nadie. Nuestra misión no es advertir, es actuar acorde a la ley. Bien, Lauman, gracias. Gracias a ustedes y buenas noches. Nos metemos en el tema de Juan. A ver. Así es, Daniel. Desde el 2012 en la ciudad de Paraná rige una ordenanza en la cual se prohíben la instalación de nuevos barrios privados. Lo cierto es que hasta el momento de sancionarse esa ordenanza ya había algunos proyectos en camino. Este año la concejala María Marta Zuliani de Cambiemos del Barisquismo propuso una ordenanza para que se derogue esa prohibición y vuelva a estar vigente la posibilidad de este tipo de emprendimientos privados. Sin embargo, la presión de la Asamblea Ciudadana de Paraná, junto con la presión de la oposición al intendente Sergio Barisco, impulsó y provocó que el propio intendente vete la ordenanza de su propio espacio político. Puso el tema de los barrios privados en discusión nuevamente, pero quisimos saber cuántos barrios privados hay en Paraná, cómo son en este momento, en la actualidad, ese proyecto, en qué estado están y cuánta gente está viviendo efectivamente en esos emprendimientos, en lo que hemos denominado barrios VIP en la capital provincial. Así que vamos a empezar a recorrerlo. Empezamos con Santa Cándida, a pocos metros del acceso norte, de la curva del acceso norte. Son terrenos que son propiedad de la familia Uranga desde los años de la década del 30. Son 27 hectáreas y el proyecto se empezó a pergeñar en la década del 80. Sin embargo, empezó un poquito más adelante el proyecto. Son 40 terrenos los que constaban de la primera etapa, que es lo que hoy se puede ver y que estamos viendo por las imágenes que captamos. Esos 40 terrenos hay de 600 a 800 metros y hay hasta de 1000 metros cuadrados. Están todos vendidos los terrenos y hay 23 casas construidas y otras 6 en proyecto de construcción. ¿Sí? El servicio lo tuvo que hacerse cargo el propio emprendimiento. Los servicios tuvieron que entenderlo desde el acceso norte hacia todo el barrio que está, insisto, a pocos metros. La segunda etapa estaba pensada con otras 5 hectáreas para 2012-2013. No pudo avanzar el proyecto debido justamente a la ordenanza que sancionó en ese año. ¿Cuánto sale una casa en Santa Cándida? $490.000. Exactamente ese es el precio que hoy tiene una casa en ese barrio privado que vemos que es Santa Cándida, ¿sí? Pasamos al segundo barrio que está a pocos metros, a pocas cuadras de Santa Cándida. Tenés que tomar una de las calles que dirigen hacia el río y nos ubicamos en la zona trasera del camping de La Toma. Se llama Puerto Barrancas. Es uno de los emprendimientos más importantes que tiene pensado para la ciudad de Paraná. Prevé el proyecto original 596 lotes, distribuidos en 100 hectáreas. Los lotes van de 400 metros cuadrados en adelante. Obviamente, como todo barrio privado, salón de usos múltiples, piletas de diverso tipo y demás. En este caso, tiene una particularidad. Este club de campo tiene una playa privada, que en un ratito vamos a ver porque tomamos imágenes del río. Ese es el camping de La Toma, lo que estamos viendo en pantalla. Al recorrer el camino que antes se podía pasar por una de las calles que entendemos que siguen siendo públicas, se encuentra un cerco. El otro acceso es por calle López Jordán, que cuando llueve no se puede ingresar. ¿Alrededor de cuántas propiedades hay? Aproximadamente 20 ya construidas y con la gente allí viviendo. Los terrenos puede ir entre $30.000 y $80.000, dependiendo, el terreno de 800 metros cuadrados, dependiendo mucho de la ubicación. ¿Por qué? Porque hay lugares donde está más cerca de la playa, cerca del río y cerca de los espacios comunes. Este predio cuenta con pileta climatizada y pileta en las inmediaciones de esa playa privada que, según recordamos, el acceso a las costas tiene que ser público. Como esto está lejos del acceso de la ciudadanía, por ahora no se conoce de tanto. Esa es la playa privada de Puerto Barrancas, insisto, atrás del camping
de la Toma Vieja. Vamos a pasar al siguiente, que es uno de los más conocidos y que generó mucha polémica en la ciudad de Paraná. El barrio se llama Amarras del Sol, pero se montó en donde estaba el histórico y popular balneario Los Arenales de la capital provincial. Fuimos tomamos imágenes del frente, de ahí en inmediaciones del barrio Los Arenales, del cual a algunos se le garantizó el acceso al servicio, pero a otros no, e incluso Cuestión de Fondo lo mostró en un informe de Natalia Buiati el año pasado. También fuimos del lado del río para observar la magnitud de las casas que hay hasta el momento, que tan solo son 8 las casas que están construidas o en proceso de construcción. Ahí hay 61 lotes. Ese barrio cuenta con el acceso para que puedan amarrar sus barcos, sus cruceros. De hecho, lo vamos a ver en las imágenes, cómo ya los vecinos tienen ahí sus yates amarrados a lo que era el histórico, la histórica laguna interna del balneario Los Arenales. ¿Sí? Ahí se ven las Torres de la Toma. Ahora vamos a ver imágenes de más cerca. Hay una de las casas que es realmente de una magnitud increíble. Tienen un helipuerto en el barrio de Las Amarras. El empresario Lifchit, propietario del emprendimiento, aseguró que eso es de uso público, que lo puede usar municipio, que lo puede usar la provincia y que, insisto, que es de uso público. Ahora vamos a ver este helipuerto en este emprendimiento, que el contraste aquí es un poco más fuerte porque era el histórico espacio público que fue utilizado para un emprendimiento privado. Recordemos que Lifchit lo adquiere a través de un remate, a través del Banco Municipal. Todo, según la justicia, en el marco de la absoluta legalidad. Aquí la cuestión pasó por la discusión política. Un espacio que era utilizado por gran parte de la ciudadanía pasó a ser utilizado hasta el momento por 8 familias que lograron construir o están construyendo sus viviendas. Nos vamos, atravesamos todo lo que tiene que ver por la costanera de Paraná y viajamos hacia la parte de Bajada Grande. Allí, en la histórica fábrica de Portland, se está montando el proyecto Puerto Urquiza, lo que es en la espalda del Parque Intendente Barisco, ¿no? El Parque Nuevo. Ahí también vemos las casas, ahí hay un poco más de propiedades ya realizadas. Es uno de los proyectos más ambiciosos de los barrios privados. Eso que vemos allí es un muelle que en el futuro tiene el objetivo de ser justamente un espacio también para que los vecinos del barrio puedan atracar sus lanchas y sus yates. Decía que eran los más ambiciosos. Poco más de 100 lotes hay a la venta en ese emprendimiento y van entre 35.000 a 100.000 dólares cada uno según la ubicación y el tamaño, ¿sí? Alrededor de entre 15 y 20 propiedades hay en este momento en eso que se puede ver al costado de lo que es el Parque Nuevo de la ciudad de Paraná. Pasamos a uno de los últimos que recorrimos. Nos vamos a la zona sur. Allí hay un club de campo, el mismo nombre que lleva el de Puerto Barranca. Este es el club de campo Las Colinas, conocido por el campo de golf de 9 hoyos que tiene en ese lugar, pero allí también viven personas que tienen sus propiedades en este barrio privado. Decía, cancha de golf, lo mismo que decíamos, piletas comunes, espacio compartido de 52 hectáreas. Este respeta mucho el tema de los cercos vivos, porque, por ejemplo, el problema que pasó con Los Arenales fue la construcción de un muro, algo que era ilegal. El muro de Los Arenales sigue vigente, está tapándose con una enredadera. En este caso, hay cercos vivos tal como lo prevé la normativa vigente. Decíamos que hay un espacio compartido de 52 hectáreas, una plaza de juegos y demás, y desde el pico más alto se ve la costa del Paraná, que no tenemos tanto acceso a los ciudadanos, la costa que va pasando Bajada Grande. Allí también, alrededor de la misma cantidad de viviendas, entre 15 y 20 viviendas ya constituidas y con las familias allí. 35 dólares sale el metro cuadrado y los terrenos son bastante amplios. Un terreno promedio en la zona realmente cuesta mucho dinero, a pesar de que es de los que venimos viendo el acceso tiene mucho más dificultoso. Es atrás, para que se den una idea la gente, atrás del cementerio Solar del Río, atrás de Donuba, del camping Dagmer, más o menos por esa zona. Ahí vemos también, obviamente, una de las calles cerradas que limitan el barrio. Para cerrar, 30.000 pesos un alquiler mensual en ese barrio con 3 habitaciones y con vista al río. 30.000 pesos mensuales sale alquilar una de las casas que hay, una de las pocas casas que hay
en ese barrio que realmente no podemos observar la magnitud que tiene a raíz de que no pudimos acceder a imágenes desde todo el perímetro, porque realmente es muy extenso el territorio que hay allí. Después, sacando estos barrios, hay bastante iniciativa privada, bastante negocio inmobiliario que tiene que ver con barrios residenciales, condominios que tienen acceso al público, pero que tienen un importante desarrollo. Por ejemplo, lo que podemos ver también en la zona sur, como los Lapachos, que tiene ingreso por calle Juan Báez y que tiene varias viviendas ya construidas y mucho loteo todavía por ser ocupado. Algo similar vemos, pero no tomamos imágenes, en todo el territorio que va desde Acceso Norte hacia la Toma Vieja, todo ese ángulo que podemos trazar de manera imaginaria, hay decenas de proyectos inmobiliarios de todo tipo. Yo me animaría a decir que un alto porcentaje de todos esos terrenos ya están loteados y están listos para la venta. Bien. Nos metemos en la primera pausa. Queda todavía la doctora Goyeneche, queda el informe de Ayelén, queda el picadito de fin de programa. Quedan varias cosas. Pausa. Nido. El nuevo libro de Daniel Ernst. Poder, justicia y corrupción en Entre Ríos en los últimos años. El Nido. En librerías y kioscos de Entre Ríos y Santa Fe.